Vamos a ver en este vídeo lo que es la renta y la demanda agregada. Pero antes de seguir, lo que me gustaría es diferenciar dos conceptos básicos, que es renta y riqueza. Porque a veces hablamos de renta agregada y lo confundimos con riqueza, y no es lo mismo. ¿La renta qué es? La renta es algo que viene, se va, viene, se va, viene. Es una variable flujo, porque es una continuidad de ingresos que estamos recibiendo. Concretamente, la renta es las remuneraciones de los factores productivos del trabajo y el capital, y es cada cierto tiempo que nos pagan esa remuneración. Por eso es un flujo, porque es un flujo constante que va corriendo de cosas que van ingresando cada cierto tiempo. No así la riqueza. La riqueza es como una fotografía que tú haces en un momento dado. Es decir, de todo eso que a mí me han dado y yo me he gastado o no, he ido ahorrando. Y lo que he ido ahorrando, lo he ido ahorrando, digamos, en distintas formas. Puedo tener un coche, puedo tener diamantes, puedo tener dinero en el banco. Toda la valoración económica de todas las propiedades que yo tenga en un momento dado se llama riqueza. No es una variable flujo, sino que es una variable stock, porque es como una fotografía en un momento dado. De manera que es muy importante no confundir el concepto de renta con el de riqueza, el concepto de flujo monetario, de flujo de rentas, con una variable stock, que es, en este momento, que es lo que tengo, la valoración de todos mis bienes, es esto. Eso es la riqueza. Una vez hemos aclarado estos dos conceptos, podemos pasar a hablar de la demanda agregada, que la demanda agregada es lo que demandará agregadamente toda la economía. Es evidente. Esto es lo que significa demanda agregada. ¿Y quién es la economía? Pues la economía son los tres agentes económicos tan famosos que ya conocemos, es decir, las familias, las empresas y el gobierno. Y todos estos piden. No es como decía mi abuela, que pides más que el gobierno. No, aquí es que pide todo el mundo. Y lo que pide cada uno tiene un nombrecito. Lo que piden las familias, lo que se llama consumo, porque es lo que consumen las familias en bienes y servicios para cubrir sus necesidades. Y lo que piden las empresas a la economía, las cosas que piden son factores productivos, es capital y trabajo. ¿Y eso cómo se llama? Esa compra que hacen se llama inversión. Invierten en capital y trabajo para crear productos, para venderlos más caros, porque las empresas crean valor. ¿Y qué es lo que pide el gobierno? El gobierno a la economía. Lo que pide el gobierno, o lo que demanda el gobierno, se llama gasto público, porque es el gasto que hace el gobierno en la economía. Si se gasta en hacer carreteras, si se gasta el dinero en profesores, en bomberos o en lo que sea, eso se llama gasto público, para abreviar simplemente gasto. De manera que estos son las demandas de cada uno de los agentes económicos que hay. La demanda de las familias se llama consumo, la demanda de las empresas se llama inversión y la demanda del gobierno se llama gasto. Pero además, en un mundo normal, no solamente nos relacionamos con nuestro país, sino que hay países que se relacionan con otros países. Y en otros países pueden haber familias, empresas y gobiernos que nos compren a nosotros y nosotros le compremos a otros gobiernos. ¿Y eso qué es? Esto es importación o exportación, depende de lo que hagamos. Si lo que hacemos es importar, es decir, lo que hacemos es que nuestras familias están importando, están pidiendo cosas a empresas del extranjero, mientras que la exportación es que nosotros estamos enviando productos, es decir, que desde allí fuera nos están pidiendo productos. Es una demanda de otros países de nuestro país. De manera que las exportaciones serán en positivo, por eso lo tenéis aquí abajo en positivo la X, que son las exportaciones, porque las exportaciones es cosas que nosotros enviamos fuera, cosas que nos están demandando. Sin embargo, las importaciones, que son las cosas que nosotros compramos a otros países, es renta que hay aquí, es consumo que hay aquí, que se quita de aquí para ponerse en otro país. Yo no compro a mi vecino, sino que lo pido por Amazon y viene de China. Entonces, ¿mi dinero dónde se va? A China. Esa importación es una demanda de menos que hay en mi país, por decirlo de alguna manera. Por eso va con signo negativo, y esto es muy importante. Las importaciones van con signo negativo, porque es demanda que se escapa fuera del país, por decirlo de alguna manera. De manera que la demanda agregada
el total de lo que se pide en la economía de un país, ¿qué va a ser? Pues va a ser la suma de todo esto. Lo que va a ser es que la demanda agregada será el consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones, por lo que he dicho antes, porque es renta, es consumo que se va a otro sitio, que se gasta en otro sitio, mientras que las exportaciones suma porque son cosas que compra empresas, familias y gobiernos de otros países a nuestro gobierno. Está incrementando lo que se demanda en nuestro país. Por eso va en signo negativo, positivo. Otra forma más común de ver esto es esta que voy a poner aquí, esta debajo, donde pone más XN. XN, esas son exportaciones netas. A ver, exportaciones netas no es ni más ni menos que exportaciones menos importaciones. Es exactamente lo mismo. Es simplemente que en las exportaciones netas, en esa XN, ya viene el resultado de sumar las exportaciones y restar las importaciones. En todo caso, lo que se pide en nuestro país va a ser exactamente eso. Lo que piden el total de familias, lo que piden el total de empresas, lo que pide el gobierno y lo que piden todos, o el saldo positivo o negativo que tengamos de lo que piden todos los agentes económicos a España y de lo que todos los agentes económicos de España pidan al exterior, en este caso restando, que son las importaciones. Es muy importante porque a partir de aquí vamos a hallar lo que es el equilibrio agregado y a trabajar en políticas fiscal y monetaria. Así que esta es la que tenéis que saber o sí, es muy importante que os sepáis esta ecuación y que la entendáis, que son la demanda agregada, que es igual al PIB, que es igual a las rentas. Esto ya lo veremos más tarde.